del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección Panamá, les damos la bienvenida. Este es un evento conjunto que hemos tenido a bien organizar como parte de un programa más amplio sobre análisis de los procesos constituyentes. Como cuestión de hecho, este es el tercer evento que hacemos. En una primera instancia hicimos el análisis del proceso constituyente español con Manuel Alcántara, luego hicimos el análisis del proceso constituyente colombiano con Fernando Carrillo Flores, y hoy tenemos la grata oportunidad de estar acompañados de Marcela Ríos Tobar, que es la actual directora regional de IDEA y que también pues, ha ejercido cargos públicos importantes, fue ministra en el gobierno de Bachelet. No, en este gobierno, de hecho, no, en el presidente Boric. En el gobierno del presidente Boric. Sí. Creo también que es importante que le demos una ubicación en por qué CIEPS y el Instituto estamos haciendo esto. Como todos saben, actualmente en Panamá hay en desarrollo un proceso constituyente y como vamos a ver hay algunas cosas que lo que se está haciendo en Panamá precisamente han tomado de Chile. La idea es arrojar luces sobre los distintos elementos históricos, políticos y sociales que convergen en cada una de estas realidades que estamos analizando, que son dignas de estudio para cualquiera que quiera adentrarse en la comprensión de cómo nacen las constituciones, pero también en los factores que obstruyen el camino hacia estas constituciones. El programa que les hemos propuesto busca hacer una contribución a la ciudadanía, a la academia y a los movimientos políticos y sociales, así como a los tomadores de decisiones que en Panamá se abocan a la tarea de iniciar un proceso constituyente. Nosotros reconocemos que cada proceso es distinto, cada proceso es único, pues representa un episodio en la trama compleja de la vida política de cada país. En esa vena, CIEPS y el Instituto promueven la investigación y el análisis comparativo de realidades que, siendo distintas, no son distantes, de los retos que deberemos enfrentar como ciudadanía en este proceso. Miren, nosotros vamos a conversar con Marcela sobre lo que pasó en Chile. Les presento también a mi colega del Instituto, Mirta Varela de Durán. Los dos nos intercambiaremos un poco las preguntas y después que hagamos unas 2 rondas de preguntas, vamos a abrir el espacio para que ustedes también puedan hacerle preguntas a Marcela. Pero antes de darle el micrófono a Marcela para que nos dé su visión de lo que fue el proceso constituyente chileno, y siguiendo la tradición de lo que hemos hecho antes, de lo que hicimos en el proceso constituyente español y en el colombiano, a mí me parece que es útil repasar la cronología de los hechos que se dieron en Chile. Es decir, voy a ser estrictamente factual en lo que voy a decir. Los hechos, más o menos, como tal como ocurrieron. Como siempre, empiezo con unos antecedentes. En el 2005, hace 20 años, el gobierno de Ricardo Lagos logró hacer una reforma constitucional referida a la Carta Pinochetista de 1980. El objetivo de esa reforma fue remover de la Constitución lo que se denominó los enclaves antidemocráticos o enclaves autoritarios que garantizaban la continuidad del pinochetismo en Chile. Esas reformas fueron exitosas. Sin embargo, después de las reformas, todavía persistió un grupo diciendo que no era suficiente con las reformas, sino que se necesitaba una
nueva constitución. Como estamos en Panamá, no está de más que haga el símil con Panamá. En Panamá ocurrió un poco parecido, no exactamente igual, porque todavía estábamos en el marco temporal de la dictadura. La reforma de 1983 removió de la Constitución del 72 los anclajes autoritarios, digamos, más aterrorizantes que había. Aquello de que la Guardia Nacional era parte de los poderes del Estado y decidía coordinadamente con ellos, ciertas instituciones, las potestades principales que se le daban a Omar Torrijos Herrera, en fin, todo eso desapareció de la Constitución en 1983. Y eso, obviamente, siendo el marco temporal de la dictadura panameña, no se cumplió. Por eso, en 1990, cuando un grupo opositor a los militares tomó el mando del gobierno, lo que buscaron fue implementar los cambios de 1983. Pero en ese mismo momento, en 1990, surgió un grupo que demandaba, ahora sí, con mucha fuerza, es el momento de hacer una constituyente. Así que lo que hay que decir que ahí tenemos en común es que las reformas no suprimieron el movimiento por la constituyente. En todo caso lo dividieron, pero no lo suprimieron. Algunas personas querían continuar con la constitución reformada, pero otras no. En 2013 ocurrió algo muy importante, y es que Michelle Bachelet fue elegida ese año, y uno de los planteamientos de ella durante la campaña, era su segundo mandato, fue precisamente que ella se comprometía a iniciar un proceso constituyente. Así que eso fue parte de lo que ella prometió y de lo que tenía que cumplir. No obstante, no hubo esa, digamos, celeridad de cumplir con este mandato. Y lo que ocurrió fue que al final del mandato de Bachelet, ella dejó un proyecto de constitución que el gobierno que entró, el gobierno de Piñera, ignoró completamente. Es decir, es curioso que en el gobierno de Bachelet se inició con aquello de educación cívica, de que los chilenos conocieran un poco de qué iba el tema de la Constitución, muy parecida a la alfabetización constitucional de Panamá. Pero repito, pasaron 5 años y lo que hubo fue un documento que nunca fue discutido. Bien, nadie sabía en ese momento lo que iba a venir, el trauma que iba a venir para el mundo y para Chile. Nadie lo sabía. El 2019 es el año del estallido social y forzó un acuerdo de todos los partidos en el sentido de que ya era el momento de iniciar un proceso constituyente. Eso fue en 2019. El 24 de diciembre de ese año, esto es importante, se aprobó una reforma constitucional para habilitar el proceso constituyente. Es decir, la constituyente no podía ser a la bulla de los cocos. Había que reformar el marco constitucional para habilitar una serie de acciones por parte de los poderes del Estado e iniciar ese proceso constituyente. El 27 de diciembre del 2019 tuvo lugar la consulta, que llaman también el plebiscito. Se acordó que iba a hacerse una consulta o se iba a hacer un plebiscito el 26 de abril. En diciembre se acordó que iba a ser el 26 de abril, pero por la pandemia no se pudo cumplir. Sin embargo, el gobierno cumplió con lo acordado en ese diciembre y se habilitó, fue el 25 de octubre del 2019, no se pudo hacer como se quería en abril, se hizo 6 meses después, para hacer la consulta. 2019, perdón, 2020, sí, 2020. Entonces se habilitó la consulta. ¿Qué era la consulta? La consulta es si queremos una nueva constitución o no. Es decir, esto de nuevo es un punto importante. Desde el punto de vista de un sistema democrático, quien debe tomar la decisión de si se inicia o no se inicia un proceso constituyente, tiene que ser el electorado. Y los chilenos, muy cumplidamente, así hicieron. Fueron a la consulta y
El apruebo ganó ampliamente, ganó por el 78% de los votos. ¿No? Estamos hablando de 7,5 millones de votos, no es poca cosa. Así que no podía haber ninguna duda de que era un proceso democrático el que se estaba llevando a cabo. Debo remarcar esto porque, según conversé con Marcela, es importante. En realidad la participación electoral en esa consulta fue del 50%. Pero como en Chile tienen voto voluntario, es normal que en las elecciones, en las votaciones, haya una baja participación electoral. Así que, si bien es cierto que es baja, para estándares chilenos no lo es. Es más o menos lo que puede ocurrir en unas condiciones en donde el voto es voluntario. Sin embargo, la consulta no solamente tenía esa pregunta, había otra pregunta más en la consulta. Y esta pregunta también a mí me parece muy significativa. Y es que le preguntan al electorado si la constituyente debe estar integrada por el 100% de personas elegidas o si debe estar integrada 50% por personas designadas por el Congreso y 50% por personas elegidas. El 79% decidió que tenían que ser 100% elegidas. De nuevo, una buena lección sobre lo que son los estándares democráticos. Bien, el 15 de mayo de 2021 fueron elegidos los miembros de la Constituyente. En Chile, la denominación que se utiliza técnicamente es correcto. Se habla de Convención Constitucional. Se eligieron 155 miembros, 17 escaños fueron reservados para los pueblos originarios y por primera vez en la historia de Chile y del mundo se eligió una asamblea con paridad de género. Fueron 78 hombres y 77 mujeres los que fueron elegidos a la constituyente. De nuevo, otro ejemplo más de lo que es un proceso democrático. El 4 de julio se instaló la Convención Constitucional y se inició un periodo de 9 meses, es decir, nada de rapidito, 9 meses para hacer discusión de la Constitución. Ese periodo de 9 meses tenía habilitado, de acuerdo a la norma constitucional que se acuerdan que dije que habían aprobado antes, tenía habilitado la posibilidad de 3 meses de prórroga. La Convención Constitucional decidió hacer uso de los 3 meses de prórroga. Es decir, la Convención Constitucional chilena estuvo reuniéndose por el término de 1 año. El 4 de julio del año 2022 se presentó el texto aprobado y se declaró disuelta la Constituyente, que dijimos tiene el nombre de Convención Constitucional. El 4 de septiembre se llevó a cabo un referéndum constitucional para decidir sobre el texto propuesto por la Convención Constitucional. Es decir, se presentó el 4 de julio, se votó el 4 de septiembre. 3 meses. Poco, nada de rapidito. 3 meses para el escrutinio de la ciudadanía y los debates. El 62% de los electores votó en contra del texto. Al día siguiente, creo que eso cayó como un balde de agua fría para muchas personas en Chile, al día siguiente de ese resultado, el presidente Boric estableció un diálogo político con el Congreso, con los diputados, con los senadores, para ver cómo podían avanzar en el proceso constituyente. Ese día y en la semana siguiente se generaron una serie de acuerdos para, digamos, obrar de una manera distinta. De la misma manera que yo diría que el primer proceso constituyente no es que sea tradicional, pero es más o menos lo que dice el librito de las constituciones. Lo que vamos a ver en el segundo proceso constituyente chileno, en esta otra parte del proceso constituyente, es algo verdaderamente innovador.
aquí estamos hablando de cosas que por primera vez vamos a experimentar en esta materia en el mundo. No sé cómo llegaron a esta conclusión, pero esto es lo que propusieron los chilenos luego de una serie de diálogos políticos. Es decir, no es el resultado de una meta, es el resultado de un acuerdo. Los diálogos no solamente eran entre órganos del Estado, sino también eran entre partidos políticos. Y el acuerdo fue lo siguiente: se elegiría un consejo constitucional integrado por 50 miembros. ¿Se acuerdan? Los primeros eran 155. Ahora se van a elegir 50 miembros. Pero esos 50 miembros van a estar acompañados por una comisión experta de 24 miembros. La comisión experta atiende a las sesiones, pero no vota. Pero tienen derecho a hablar, a argumentar durante las sesiones sin derecho a voto. Solamente votan los miembros del Consejo. Pero además de esta comisión experta, que es una comisión designada por el Congreso, tenemos una cosa que se llama el Comité Técnico de Admisibilidad. ¿Qué es el Comité Técnico de Admisibilidad? Bueno, es un organismo arbitral. Cuando hay conflicto en el seno del Consejo, sobre todo con las posiciones de los expertos acerca de la conveniencia o viabilidad de una norma, el Comité Técnico de Admisibilidad se pronuncia. Es decir, no es para todos los casos, solamente para los casos de conflicto. Parece que el micrófono del Zoom no está prendido. Sí. ¿Tú sabes operar eso? No sé, está en Zoom. Sí. Está prendido. Bien. Entonces, sí sería terrible. Entonces, organizado el juego de esta manera, el 17 de enero se publicó el procedimiento que iba a seguir este segundo proceso. También en los 50 miembros elegidos, fueron elegidos el 7 de mayo, había representación de pueblos originarios y también paridad de género. Eso es importante de nuevo. El 5 de junio se hizo la proclamación de los miembros electos y 2 días después comenzó las deliberaciones en el Consejo Constitucional. Dejo el comentario por allí, y dirás qué tan importante sea esto, pero el Partido Republicano obtuvo la mayoría, digamos, el porcentaje, el mayor número de miembros del Consejo Constitucional, pero no una mayoría. Tuvo 22 de 50 escaños. El 17 de diciembre del año 2023, los chilenos y las chilenas salieron a votar y decidieron por el 55.8% de los votos rechazar la propuesta de la Constitución. Votaron un total de 6.8 millones de personas. Al día siguiente, el presidente Boric declaró que con esos resultados se cerraba el proceso constitucional. Entonces, la doctora... ¿Tú haces la pregunta? Ok. Vamos a iniciar entonces con el periodo de las preguntas. Dice así. En 2 ocasiones, el electorado chileno ha rechazado, como bien dijo acá el doctor Yanareas, reemplazar la constitución vigente por una nueva constitución. Una constitución más apropiada a los tiempos políticos actuales y a toda la convergencia que hubo en el 2019, etc. Mi pregunta es, ¿diría que estos procesos fueron impulsados por la gente, o sea, la sociedad, o por los políticos? Y también, ¿qué papel, me interesa mucho, el CERVEL, el servicio electoral, jugó en estos momentos, en este proceso? Esa sería la pregunta.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Manuel, a todo el equipo del CIEPS por este espacio. Igual no deja de llamar la atención que partamos diciendo que Panamá está en un proceso constituyente, ¿no? Yo creo que incluso ese planteamiento como que es un poco controversial también, ¿no? Y si bien hemos dado una ronda bien larga, yo quiero decir un par de cosas para contestar rápido la pregunta. Yo creo que los procesos constituyentes en Chile fueron impulsados fundamentalmente por la sociedad. A pesar de que en ciertos momentos los actores políticos y los partidos tomaron un liderazgo, pero en general los procesos constituyentes no se hubieran mantenido por tanto tiempo si no hubiera sido por una presión muy fuerte social. Y quizás dos cosas de la historia que hacen entender eso, o sea, y en eso Chile también tiene algo común con Panamá, de los pocos países del mundo que tienen constituciones que redactadas bajo dictadura. Chile era una anomalía, bueno, es una anomalía en que sigue teniendo un texto constitucional que fue redactado por una dictadura de 17 años de Pinochet. Fue un texto constitucional que fue aprobado en un plebiscito que a todas luces hoy día se considera fraudulento, sin registros electorales, sin condiciones mínimas de competencia democrática. Se aprueba un texto constitucional que además ha sido ampliamente estudiado, es una constitución revolucionaria en el sentido que transformó radicalmente la estructura del Estado, el rol del Estado en el desarrollo, el sistema político, el rol de los partidos, el sistema electoral, donde era concebida como una constitución que sienta las bases para un modelo profundamente neoliberal, ¿no? Y que reduce de manera muy importante el rol del Estado en la economía, pero también cambia muchas cosas. Privatiza el sistema de pensiones, se privatiza el sistema de salud, el sistema educativo, en fin. En el proceso de transición, si bien hubo una cierta presión de algunos sectores por cambiar la Constitución, el régimen de Chile, y esto es toda una larga, bueno, Manuel ha participado como mucho, gran parte de la literatura politológica de la transición a la democracia han analizado cómo el caso de Chile es un caso donde no es un régimen, no es una dictadura derrotada, como el caso de Argentina, por ejemplo, sino que es un pacto que permite que haya un proceso de transición. Ese pacto siempre la gente se lo olvida, ahora 40 años después, que Pinochet sacó 44% de los votos en el plebiscito del 88, 44% de los chilenos y chilenas votaron para que Pinochet se quedara otros 8 años. O sea, a veces como que se nos olvida y hoy día cuesta recordar, o cuesta creer eso, pero era un régimen que sale con mucha fuerza, con un sector político organizado, estructurado, que tenía mucha fuerza en el Congreso, y producto de las reglas consagradas en la Constitución, lo que Manuel Antonio Garretón ha largamente escrito como los enclaves autoritarios, era un diseño institucional que impedía los cambios, ¿no? O sea, mantenía el status quo y permitía la democracia electoral, pero asegurando que, aunque ganara alguien por mucha mayoría, no podía cambiar las reglas del juego. O sea, las reglas del juego habían sido definidas bajo la dictadura y esas reglas no podían ser cambiadas porque el sistema estaba diseñado de una manera que impedía, y bueno, no voy a entrar en el detalle de cuáles eran todos esos enclaves. Las reformas del 2005, y en eso, el otro día justamente en Santiago me tocó participar en un seminario de los 20 años de las reformas del 2005, fueron un intento del gobierno del presidente Lagos de sacar esos aspectos más antidemocráticos de la Constitución, pero no lograr sacarlos todos, fundamentalmente el sistema electoral, que era muy importante
para asegurar la sobre-representación de un sector de la sociedad, siguió consagrado en la Constitución. Y durante, yo diría, los primeros 20 años, más o menos, de la transición, el tema constitucional quedó relegado, fue muy marginal, ¿no? Siempre existieron grupos de personas pidiendo nueva constitución, una parte de la izquierda que no era parte de las coaliciones ganadoras seguía pidiendo cambio constitucional, muchos, por supuesto, profesores de Derecho Constitucional seguían pidiendo una nueva constitución, pero era algo de élites muy pequeñas, o sea, no era un tema de corriente principal de discusión. O sea, los partidos de la centroizquierda que habían ganado el plebiscito, que ganaron el primero, segundo y tercer gobierno después de la transición, asumieron que, bueno, no sé si asumieron, no quiero usar ningún adjetivo que diga, o sea, que quiera atribuir intencionalidad, pero la política siguió operando diciendo estas son las condiciones del marco constitucional que no tenemos posibilidad de cambiar, ¿no? Y se podía gestionar. No se podía gestionar, no había mayoría, pero también, y esto es muy importante respecto a la pregunta, es que, bueno, ahí hay una discusión, hay kilos de libros y de seminarios y de reflexiones respecto si la centroizquierda se acomodó y aceptó este marco constitucional o en realidad no tenía las condiciones y por lo tanto sentía que no tenía sentido político intentar hacer un cambio para el cual no tenía condiciones para hacerlo. Fuera cual fuera, y no voy a entrar en esa discusión, el hecho es que se aceptó ese marco constitucional y se siguió en eso. El intento del presidente Lagos fue un intento de sacar esos enclaves más dramáticos, antidemocráticos. Yo creo que sí, esto lo puedo decir, que desde mi opinión sí hubo un intento de legitimar el texto constitucional, se hizo un esfuerzo por decir que ahora la Constitución ya no era la Constitución de Pinochet, sino era la Constitución de Lagos, era la Constitución del 2005, que duró bien poco, hay que decir, porque incluso el presidente Lagos, habiendo dado ese discurso y habiendo dicho eso, después rápidamente dijo, no, en realidad no quise decir eso, no. O sea, eso nunca logró nunca logró legitimarse, como decir, mira, ya demos la vuelta a la página porque ahora hay un nuevo texto constitucional, no es el mismo, es un texto que ha sido bastante reformado y que efectivamente las reformas del 2005 eran importantes, pero solo fueron, las reformas que se hicieron fueron las reformas que el sector que defendía el régimen militar y que defendía la Constitución estuvo disponible para aprobar. O sea que nada se podía aprobar sin que quienes defendían ese texto estuvieran de acuerdo. Entonces era como el huevo y la gallina, digamos, en el sentido de que era muy difícil. Y entonces en eso estábamos, y yo diría que hasta el 2011. Y en el 2011 empezó uno de los ciclos de protesta, porque hemos tenido varios, pero ese fue uno de los ciclos de protesta más importantes. Nuestro actual presidente y una parte del gabinete son personas que fueron dirigentes estudiantiles durante ese ciclo. La revolución de los la revolución de los pingüinos fue el 2006. Y eso fue mucho más sectorial, demandas mucho más estudiantiles. El 2011 empieza un ciclo de protestas de los estudiantes universitarios, no de los secundarios, y los estudiantes universitarios, muchos dicen muy en particular con un liderazgo muy fuerte de la Universidad Nacional, de la Universidad de Chile, donde también había mucha incidencia de los intelectuales y abogados constitucionalistas en la Facultad de Derecho, puede ser, pero también por una reflexión propia de los estudiantes, tenían un cuestionamiento respecto de la estructura del sistema educativo que ellos empezaron a politizar, que no iban a lograr nunca modificar las dimensiones más desiguales del sistema educativo si no se cambiaba la Constitución. O sea, ellos hicieron un link entre las movilizaciones por mejor educación pública, aranceles, perspectiva de género en la educación, un montón de temas
que crecientemente sintieron que había un choque con la Constitución. En ese mismo momento también hubo un movimiento social muy importante ambientalista en contra de represas hidroeléctricas, que también empezaron a hacer el vínculo entre que mientras la Constitución no cambiara la definición del Estado como un Estado subsidiario, que no tenía posibilidad de incidir en el modelo de desarrollo, nunca iba a ser posible avanzar en los movimientos ambientales. Hubo una presión social importante llegada a la campaña electoral, donde se presentó en segundo mandato la presidenta Bachelet, y entonces la presidenta Bachelet recoge como parte de su campaña un compromiso de cambiar la Constitución, producto de la movilización social bastante masiva. Hay que decir que también en la elección de la presidenta Bachelet, y siguiendo el ejemplo que había ocurrido en Colombia en el 90 con el movimiento de la séptima papeleta que hubo para impulsar la constituyente colombiana, que se le pedía a las personas que ingresaran a la urna una papeleta adicional pidiendo una asamblea constituyente. En Chile, para la elección del 2013 se formó un movimiento que decía Marca tu voto, y que era que las personas pusieran asamblea constituyente en el voto, que fue bien controversial, pero finalmente se estima que 500.700.000 personas se atrevieron a marcar el voto, y era controversial porque se temía que tu voto pudiera ser anulado. Finalmente no los anularon. Entonces la presidenta acoge, y entonces yo creo que una de las cosas que sí creo que es importante es que Chile ha tenido 3 procesos constituyentes, en realidad, no 2. Porque la presidenta Bachelet impulsó un proceso constituyente era una compleja entramado de proceso participativo, porque lo que había un cierto acuerdo de su coalición, digamos, no sé si había un acuerdo. Ella tenía una convicción que había que hacer un nuevo proceso constituyente, o sea, que había que tener una nueva constitución. Los partidos de la coalición no estaban tan convencidos todos, había un quiebre al interior de los partidos de la coalición, y incluso los que estaban de acuerdo que había que tener un texto, no había ningún acuerdo respecto de la forma. Primero estaba esta discusión jurídica, política de la Constitución del 80 no permitía un reemplazo constitucional, solo permitía cambiar, cambiar el artículo 1, el artículo 3, el artículo 4, pero no redactar un nuevo texto constitucional. Entonces, primero era la discusión cuál era el mecanismo legal que podía habilitar eso. Segundo, había una parte bueno, por supuesto la oposición, pero también en parte de los partidos más de centro que apoyaban a la presidenta, una visión muy crítica del ciclo de procesos constituyentes latinoamericanos de los 90, que eran percibidos como populistas, chavistas, de izquierda radical, destructivos. Entonces todo lo que sonaba, o sea, todo era Venezuela. No había nuances ni sutilezas entre Colombia el 91, entre el proceso boliviano, el proceso ecuatoriano, sino que era Venezuela, Chávez, la destrucción de la democracia plebiscitaria. Entonces, como no había acuerdo sobre un mecanismo de elección, un mecanismo constituyente vía asamblea constituyente, la presidenta y el gobierno impulsaron este proceso engorroso, diría yo, donde era un proceso participativo, de cabildo, muy participativo, cabildo, campaña educativa, inscriben una plataforma, usted arme con sus vecinos una discusión constitucional. Había un kit que uno bajaba para que te daba orientaciones, uno se juntaba, y en realidad la gente se juntaba. Yo fui a muchas de estas, así como en la escuela, en el hospital, en la casa, la gente hacía su cabildo, redactaba cuál era su postura, lo subía a una plataforma, habían equipos de académicos analizando todo. En realidad un proceso muy importante, de Trinidad Internacional se aportó bastante en nuestro equipo constitucional, pero después no estaba claro quién iba a escribir el texto constitucional. O sea, había un super proceso participativo y después apareció el texto constitucional. Entre medio hay
había un pequeño, digamos, detalle de que no estaba claro cómo ni quién redactó el texto constitucional. Ahora, yo creo que en retrospectiva una gran parte de los actores políticos hicieron una mea culpa diciendo deberíamos haber apoyado a la presidenta en ese proceso constituyente, porque si hubiéramos hecho ese proceso, lo hubiéramos apoyado, hubiera sido todo tranquilo, moderado y lo hubiéramos llegado después a lo que se llegó. Y yo creo que, pero la presidenta se presentó el proyecto en la última semana, la centroizquierda perdió la elección, el gobierno de derecha llegó y el ministro del Interior dijo: esto lo dejé en un cajón, no tiene ningún futuro, pasemos a otra cosa. A otra cosa mariposa, eso fue 2017, 2018, y un año después, y en esto, en el 2019, algo que quizás Jorge no explicó, viene el estallido social, ¿no? O sea, las mayores manifestaciones en la historia del país, 2 millones de personas, el país paralizado por prácticamente 3 semanas, o sea, cerradas los lugares de trabajo, quemadas las estaciones del metro, con mucha violencia, pero también con mucha movilización social. Ahí el relato que se ha instalado en la sociedad chilena hoy día es que eso solo fue violencia, pero pasaron muchas otras cosas. La movilización, y esto también hay kilos de bibliotecas enteras de análisis de por qué ocurre ese estallido y cuánto tenía que ver el estallido con la demanda constitucional. Yo creo que hoy día los análisis más serios todos, yo creo que concordamos que en realidad la sociedad chilena no se desborda en las calles pidiendo una nueva constitución, pero era un tema que estaba instalado en sectores organizados de la sociedad, sí. Era un tema que estaba politizado, sí, y fue la respuesta de los actores políticos para enfrentar el estallido. O sea, no era lo único que estaba en discusión, pero los partidos políticos tomaron un liderazgo, hicieron una propuesta a la sociedad para decir: el camino para salir de esta crisis social es un nuevo contrato social, ¿no? Porque las protestas eran por las pensiones, por el medio ambiente, por el patriarcado, por todo, por el maltrato, por el sexismo, o sea, eran como todos los malestares de la sociedad. Pero también había una parte bien importante de personas que querían una nueva constitución, y ahí también ocurrió un momento constitucional de los libros que yo creo que pocas veces y en pocos países se ve. Me tocó verlo, vivirlo, que uno iba en la esquina de la calle, en la plaza, y había un cabildo constitucional, y el sindicato del hospital con los médicos estaba teniendo un cabildo constitucional, y en la escuela los padres la gente quería entender qué era una constitución, para qué servía, qué es lo que había que cambiar. No lo organizó el Estado, no lo organizaban los partidos, era una cosa así como... Se empezaron a organizar asambleas constituyentes de los barrios, ¿no? O sea, como los barrios armando asambleas constituyentes. Entonces los partidos tomaron y encauzaron esto, hicieron un acuerdo para iniciar un proceso, y toda la discusión durante 40 años de que no se podía cambiar la Constitución porque no estaba contemplado en el texto constitucional que se cambiara la Constitución, se resolvió en 4 días. Los partidos en el Congreso dijeron: bueno, ya en realidad en vez de que nos vengan a quemar el Congreso, no hay ningún problema, firmamos todo rápidamente, estamos todos de acuerdo. No quiero simplificar, pero también quiero decir que así como en Colombia no había ningún mecanismo para reemplazar la Constitución en 91, en Chile tampoco, cuando la mayoría de los partidos se ponen de acuerdo, el mecanismo legal existe porque el Congreso habilita el proceso. Entonces, no es que esto lo hicieron... Pero no fue voluntad del Ejecutivo puramente. No fue, o sea, el Ejecutivo más bien estaba en contra y dijo: bueno, los partidos ustedes vean qué hacen, digamos. O sea, no es que, no solo no era voluntad del Ejecutivo, fue una iniciativa de los partidos en el Congreso. Y entonces esto se habilitó rápidamente. Y bueno, tú mencionabas que hubo gran parte del diseño de ese proceso constituyente tiene que ver con el momento de estallido, ¿no? El malestar con los partidos. Entonces
y en esto para ir cerrando, o sea, ese segundo proceso había una crítica tan fuerte a los mecanismos representativos tradicionales de la democracia representativa y de los partidos, que las personas no hubieran aceptado que hubiera un sistema electoral y mecanismos donde solo pudieran participar los partidos. Esto ha sido también largamente discutido, yo creo, también en retrospectiva, es la primera vez que Chile, un país que tiene más de 10% de su población indígena, que no reconoce a los pueblos indígenas en su constitución, que no existe el mecanismo de representación, generó un mecanismo de escaños reservados que fue muy importante. O sea, fue una transformación así copernicana, digamos, de la política. La paridad que mencionabas, muy importante, pero además porque no solo fue el primer proceso constituyente en el mundo en tener paridad, fue el primer órgano electo en el mundo en tener paridad de entrada y de salida, porque se instaló fuertemente y ahí las politólogas, las organizaciones feministas, parte de los partidos reconocieron que como el órgano constituyente era un órgano excepcional, no de la estructura permanente del Estado, de nada servía una cuota o una paridad progresiva que con 10 elecciones vamos a llegar al 23%. ¿Para qué nos servía eso? Nosotros necesitábamos que la paridad fuera ahora, para discutir este texto constitucional y no así como... Y eso creo que es muy importante, que en algún momento estuvo tambaleando, pero la presión en las calles quizás que fue bien impresionante, porque las mujeres comunes y corrientes se movilizaron por la paridad. Y finalmente se diseñó un mecanismo engorrosísimo electoral que significaba no solo que había paridad en las listas, nosotros tenemos listas abiertas, que las mujeres tenían que encabezar las listas, además tenemos un mecanismo de que hay un aporte financiero mayor a las mujeres, sino que además en cada distrito, cuando se asignaba el escaño, si se asignaban 5 escaños, tenía que haber siempre paridad por distrito. Y si el electorado, las elecciones se elegían más hombres que mujeres, bajaba el hombre con menos votos, subía la mujer que seguía. Finalmente, y esto es algo que no se comenta suficiente, la paridad sirvió para los hombres. Entraron 7 hombres por paridad en vez de mujeres que tenían más votos, porque el electorado votó mucho más por mujeres que por hombres, y la paridad no fue para el beneficio de las mujeres. De hecho, esto fue un tema técnico que se ha discutido mucho, porque terminó siendo que hubo que bajar mujeres y subir hombres producto de la paridad. Termino y para preguntar, una vez que se rechace, y no me voy a referir a las razones de rechazo para no alargarme, el presidente y el gobierno llama inmediatamente, cuando se rechaza en el plebiscito el 4 de septiembre del 2022 el texto constitucional, se pide a los partidos que rápidamente hagan un nuevo proceso. Ese último proceso, yo diría que no fue un proceso pedido desde la sociedad. Yo diría que ese último proceso fue un proceso impulsado desde arriba, por los actores políticos, por el Ejecutivo, mucho más que por... A diferencia del proceso 2, donde fueron la sociedad y los partidos que se vieron presionados y que el gobierno al final aceptó, en este último fue el gobierno con apoyo de los partidos, no sé si con tanto entusiasmo, pero con apoyo de los partidos y con poco involucramiento de la sociedad. Las reglas del juego se discutieron muy encerradas, y como había un diagnóstico por parte de las élites muy apresurado, a mi modo de ver, que no hizo una reflexión muy profunda de por qué se perdió el plebiscito, primó esta idea de que se falló en el proceso porque había sido demasiado participativo, demasiado plural, ¿no? Porque el segundo proceso no era solo que había escaños reservados de paridad, sino que también, y esto sí creo que es un tema que hay que evaluar con mucho cuidado, era por primera vez en la historia también se permitió que los independientes, que ustedes llaman los candidatos de libre postulación,
no solo pudieran postular individualmente, sino que se permitió que postularan en listas. Entonces eran listas de movimientos sociales en algunos casos, de partidos que no estaban inscritos, de grupos de ciudadanos que se juntaron para presentar listas que competían con los partidos. Y lo que ocurrió es que finalmente el 60% de esa convención constitucional eran independientes, los partidos estuvieron extremadamente subrepresentados, la derecha estuvo subrepresentada respecto de lo que ha sido su peso histórico en los órganos de elección popular, y entonces los partidos en general, en particular la oposición, tenían un diagnóstico que había ahora las reglas y que había demasiada gente que no sabía de constituciones, por eso lo del grupo de expertos, porque había mucha pobladora, mucho dirigente local, mucho representante indígena que en realidad no sabía suficiente sobre la Constitución y que ahora teníamos que tener mucho profesor de Derecho Constitucional vinculado a los partidos. Entonces, bueno, cambió radicalmente y entonces en esa última fase fue un proceso más de las élites que de la sociedad. El órgano electoral en Chile no tiene ni de lejos un rol como tiene el Tribunal de Panamá, no tuvo ningún rol en discutir las reglas. Son los partidos en Chile que discuten las reglas, que definen la discusión procedimental, y claro, el órgano lo llaman a consulta al Congreso cuando están discutiendo cualquier norma electoral y emitió opinión sobre cómo aplicar las normas, pero no es un actor que tuviera en ningún sentido... No es una fuerza deliberativa. No, en ningún caso. Es un órgano ejecutor. Es un órgano ejecutor. Donde que su consejo directivo son todos de partidos políticos. O sea es más autónomo que el consejo, que la Corte Electoral de Uruguay, que es mucho más partidaria aún que la nuestra, pero la nuestra está más cerca de ese modelo que del modelo de autonomía como el de Panamá. Muy interesante, Marcela, todo lo que nos cuentas. Ahora, te pido una valoración. Ya veo que piensas que en realidad el primer, o el movimiento constituyente 2, tomando en cuenta que el Bachelet fue el primero, el 2 es bastante diferente del 3, el 2 fue movido por la gente, el 3 más bien es una respuesta del aparato político institucional. ¿Cómo comparas o qué valoración tienes sobre cómo se compara la Convención Constitucional con el Consejo Constitucional en su representatividad? Pero yo creo que tenemos muchas cosas que aprender de los dos procesos del ciclo total. Yo les decía antes, o sea, Chile es de los casos que ha sido más larga y profundamente estudiado. Yo te contaba, todo el mundo que trabaja sobre Constitución ha escrito sobre Chile, todos los académicos latinoamericanos importantes que trabajan sobre temas constitucionales han escrito, hay mucho escrito, hay visiones muy distintas de la valoración. Yo creo que es bien difícil como decir un solo menú. Yo voy a decir obviamente mi mirada. Yo creo que una cosa que es como de perogrullo, pero es muy importante, que se ratifica con estos tres procesos, es que las reglas de cómo se redacta y quienes redactan un texto definen como el 80% del contenido. O sea, no estoy diciendo por inventar un número, pero dime quién eres y te diré qué vas a redactar, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, este es un tema que a mí me apasiona, porque hay mucha crítica sobre el segundo proceso, de decir, fueron muy radicales, sí. No llegaron a acuerdos, no tenían visión como de los temas centrales del país y querían tener todos los detalles. Y siempre me sorprende esa reflexión, porque siento que es como el chiste del alacrán, ¿no? O sea, como que... Termina naturaleza. Es que si el movimiento ambientalista, el movimiento de los derechos del agua, que lleva 20 años peleando porque no hay agua,
y han resistido represión, se organizan, arman una lista, logran con mucho esfuerzo elegir a sus dirigentes que llegan por primera vez a un órgano representativo. Llegan estas personas a un órgano representativo y tú le vas a decir, ay, qué pena contigo, pero el tema del agua en realidad no es central. Lo central es la estructura del Estado. Entonces, en realidad, hablemos de la sala de máquinas, ¿ya? Porque no le tratemos de meter todo, y las feministas lo mismo, o sea, nos están matando, estamos en el movimiento, no queremos a los partidos, se eligen a nuestras representantes para que después les digan, oye, pero no jodan con el aborto, porque en realidad no es el momento de discutir del aborto, tenemos que hablar de democracia. Entonces, yo creo que hay una idea de que una vez que a ti te eligen, tú te vas a transformar en este ser que se abstrae de sus circunstancias, de dónde viene y quién te eligió, y vas a decir, entonces pensemos en el sistema electoral, pensemos en el rol de la Corte Constitucional y olvidémonos de todo lo demás. Ahora, así como los movimientos sociales fueron electos y tienen una agenda, cuando tú tienes un sistema de partidos profundamente fragmentado, con profundas crisis de representación, con sus canales quebrados por la sociedad, partidos que son suma de individuos, entonces tú tienes una bancada del Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, que además para poder sacar más escaños invitan al futbolista, al actor, al que tenga mejor prensa para sacar más escaños. Y claro, después cuando tienen al futbolista, al actor y como a dos militantes en una bancada de 7, resulta que el futbolista y el actor en realidad no tienen ni conocimiento ni adhesión a cuál es, y no tiene por qué disciplinarse para votar por lo que el Partido Socialista o la Renovación Nacional piensa que es lo que tiene que es lo central de la Constitución, si el señor iba pasando y lo metieron en la lista, digamos. Entonces, creo que también pensar que, entonces las reglas importan. Las reglas importan y hay alta discusión técnica. El primer proceso tenía un exceso de reglas y tenía un exceso de reglas para impedir que el texto se aprobara. Reglas que además se definieron en el Congreso y se discutió hasta la coma, hasta el color de los lápices, o sea, un debate larguísimo. Y después la convención, como estaba estructurada sobre la desconfianza de la política, la desconfianza de los partidos, la desconfianza y la polarización, la gente de izquierda que no quería saber nada con los de derecha, los de derecha que no querían saber nada con estos de izquierda. Entonces redactaron el reglamento de funcionamiento, que era una cosa, o sea, si ya las reglas eran, o sea, el reglamento es una cosa de este volumen y era como, y en el caso que pase resulta que, bueno, entonces las reglas importan y si tú estás en un contexto político de desconfianza, de fragmentación, no es cierto que el proceso constituyente se va a abstraer de ese, o sea, se va a reproducir ahí los mismos males que tienes en la política regular. No puedes esperar que aquí vas a tener como ángeles desconectados de la pelea chica. La pelea chica la vas a tener ahí. Yo creo que esa es la segunda... Más representativa la primera que la segunda. Y claro, acá teníamos el texto, por eso te decía, el texto es fruto de las reglas electorales del segundo proceso. Dejaron fuera a los pueblos indígenas, dejaron fuera a los independientes, el hecho de que pasáramos de 155 a 50 reducía la magnitud de los distritos, reducía la pluralidad del órgano, sobre representaba a la oposición, porque son los distritos del Senado que fueron diseñados entre el plebiscito del 88 y la elección del 89, o sea, las reglas importan mucho. La legitimidad también importa mucho, y yo diría que sí creo que hay cosas de la representatividad que fueron muy importantes de los dos procesos. Por ejemplo, a pesar de todos los cambios, una de las cosas que fue muy relevante es que si bien
se echaron a los pueblos indígenas y a los independientes, no se pudieron echar la paridad. Y el segundo proceso tuvo paridad completa y de salida igualita que la primera y nadie reclamó. O sea, nadie dijo que se estaba interviniendo en la voluntad del pueblo, que no había mérito, ¿no? Como que creo que fue una conquista muy importante que no se logró trasladar al proceso político todavía, pero eso es un aprendizaje muy importante. Otro aprendizaje que yo sí veo muy relevante acá para Panamá, y volviendo a la primera pregunta, es que uno no puede impulsar un proceso constituyente en contra de las élites. Por lo menos no en contra de todas las élites al mismo tiempo. Tú tienes que tener una parte de las élites contra ti. Idealmente, la mayoría de los partidos, idealmente. Pero si los partidos no están de acuerdo, por lo menos que haya suficiente presión de otros sectores de la sociedad civil, de los empresarios, de los medios de comunicación. Entonces, si tú tienes a todas las élites en contra, que es lo que pasó en el proceso 2, para el plebiscito, cuando tú le has tocado los intereses a todo el mundo al mismo tiempo, a los del agua, a los de las AFP, de las pensiones, a los grupos cristianos por el aborto, a todos los que están en contra de los derechos de los pueblos indígenas, o sea, cuando está todo el mundo enojado al mismo tiempo y no hay proceso que hablar, ¿no? O sea, no puedes tener a todas las élites en contra. Es muy importante que una parte de las élites esté contigo. Y lo segundo, que aunque estén todas las élites de acuerdo, como en el último proceso chileno, que todos estaban de acuerdo que fue un proceso moderado, restrictivo, con los expertos, no sé qué, si tú no tienes a la sociedad, tampoco sirve. O sea, tienes que tener legitimidad social. Tienes que la persona, o sea, un texto constitucional tiene que tener sentido. Y yo termino con esta pregunta con algo que dije el otro día, alguna vez cuando empezamos a conversar esto, que es algo más controversial y quizás que se ha planteado menos, pero yo te decía antes de empezar, el proceso constituyente chileno fue el primer proceso constituyente que se realiza desde que tenemos la política cruzada por las redes sociales, ¿no? Sí, importante. Y yo creo, y creo que tanto por eso como por la complejidad que tiene tomar posiciones sobre un texto que tiene derechos, estructura del Estado, no sé, garantías, bueno, que tiene muchas cosas al mismo tiempo, un plebiscito binario entre sí y no. Me parece a mí, yo después de toda la experiencia del proceso chileno, yo creo que no es una buena idea. Creo que y bueno, ¿cómo sería? Gargarella ha escrito mucho sobre esto. O sea, ¿por qué? Porque, primero porque los plebiscitos son útiles como mecanismo de democracia directa para decir, ¿usted está a favor o en contra de la pena de muerte? ¿Quiere o no la represa hidroeléctrica? ¿Está a favor o en contra del aborto? Igual son temas complejos, pero uno puede explicarlo y uno puede poner. Pero cuando tú dices, ¿te gusta que existan escaños reservados para los pueblos indígenas? Y dices, no, pero ¿qué te parece cómo está redactado los derechos sociales? Sí, me gusta mucho el capítulo 4, el capítulo... O sea, primero, ¿cómo haces la deliberación respecto de qué estás diciendo que sí o que no? Cuando tú tienes un sistema de partidos muy bien estructurado, con mucha legitimidad, donde la mayoría de las personas se sienten representadas por un partido, puede tener sentido porque tú dices, bueno, si mi partido dijo que está de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Si mi partido dijo que estoy en contra, estamos en contra. Pero cuando ese no es el caso, que es la mayoría de las situaciones en América Latina, ¿quién me va a decir a mí quién va a intermediar? No sé, es el segundo... Pero sí, el referéndum de salida. Estoy hablando de ese referéndum de salida. Y por último, está el tema de las redes sociales y la desinformación y la utilización maliciosa de campañas formales de desinformación. Yo no creo que esa sea la única razón por la que se haya perdido el plebiscito. Pero si tú ves el Brexit, los acuerdos de paz de Colombia y el plebiscito y los plebiscitos constitucionales en Chile, la desinformación y el rol de las mentiras tuvieron un rol muy importante en las discusiones de los plebiscitos, porque es muy fácil manipular. O sea, en Chile
había una gran cantidad de gente que estaba convencida de cosas como, o sea, no me acuerdo haber ido al dentista, que el dentista me dijo, el dentista, o sea, yo no te estoy hablando, la persona que estaba abriendo me dice, bueno, yo me iba a ir de vacaciones, pero ahora no me puedo ir de vacaciones porque si se aprueba la Constitución me pueden quitar la casa y la playa. Y yo como, ¿qué? Como después, o gente que te decía, ¿supiste que le van a regalar casas a todos los venezolanos? O sea, no, mire, eran como una cantidad de cosas que no tenían nada que ver y que daba lo mismo que uno le dijera a las personas, oye, pero eso no es cierto, o sea, ninguna parte dice que le van a regalar casa a los migrantes. O sea, y tú decías, pero ¿de dónde salió eso? O sea, otra gente con los fondos de pensiones, nos van a quitar todos los ahorros de los fondos de pensiones. Tú empezabas a hablar con la gente, pero eso no es porque había una discusión técnica sobre heredar los fondos. Yo me acuerdo haber tenido conversaciones con las personas, bueno, después de una hora de discutir para tratar de explicarle que no, y resultaba que ni siquiera tenía ahorros en el fondo de pensiones. Entonces, pero iba a votar en contra porque le iban a robar aquello que no tenía, ¿entiendes? Que ni siquiera sabía que no tenía. Entonces, yo creo que los temas, o sea, creo que preguntar ¿usted quiere el proceso o no? Sí, porque es como una cosa, ¿esto es relevante o no? Sí. Darle, lo que fue muy importante en Chile, darle una opción del mecanismo. Los elegimos a todos, hacemos una cosa mixta, pero cuando tú tienes los requisitos de que cada artículo se vote por 2/3, que además tenías independientes compitiendo con los partidos, paridad total de entrada y salida, escaños reservados de pueblos indígenas, habían también cuotas para personas con discapacidades jóvenes en las listas de los partidos, además financiamiento público. 2/3 de la convención tenía que aprobar cada artículo y después pasaba un proceso. O sea, tuviste el mecanismo más representativo que podías tener, pero aún así desconfiaste del mecanismo representativo y dijiste, tenemos que ir. Entonces, yo sí creo que ese es un aprendizaje que hay que ponerle bastante ojo. Yo sé que es contraintuitivo porque se ha instalado fuertemente que es muy democrático tener un plebiscito, pero claro, también puede ser porque estoy muy cruzada de lo que hemos vivido en los últimos 10 años y de estas conversaciones de donde es muy difícil poder tener conversaciones cuando tú tienes partidos políticos con poco prestigio y donde entonces no hay quiénes son los intermediadores que les facilitan a las personas la comprensión del texto constitucional, porque no tenemos que todos ser especialistas constitucionales, no tendríamos por qué ser. Incluso un ciudadano bien informado no tiene toda la información para opinar sobre todos los capítulos de una constitución. Ni los profesores de Derecho Constitucional. Ni siquiera. Hay unos especialistas en derechos de propiedad, otros especialistas sobre no sé qué. Sí, bueno, aquí, doctora, ¿cómo cambiaron, nos interesa saber cómo cambiaron los debates públicos en el segundo referéndum? Entonces, usted como ciudadana chilena percibió que hubo un aprendizaje de cara a ese primer referéndum, o más bien la percepción pública es que el debate constitucional se había empantanado y el segundo referéndum tampoco lograría la aprobación. Yo creo que hubo mucho menos interés del segundo proceso por parte de la sociedad que del primero. Fue un proceso mucho más corto, más cerrado. O sea, no lo estaban transmitiendo en la tele, ni la gente lo veía así masivamente. El primer proceso, el primer día era como que la inauguración del Mundial de Fútbol. O sea, estaba todo el país viéndolo en directo, todo el mundo se enteraba de lo que pasaba, eso también ha sido una fuente de crítica, que había streaming de todas las comisiones, todo se transmitía vía streaming. Entonces había, y estaban todos los organismos internacionales, todas las ONG, todo el mundo haciendo análisis, tematización, estudio. Había muchas cuentas que te decían qué se discutió esta semana en la convención, y tú leías, te llegaba el boletín, en la comisión 1 están discutiendo esto, en la comisión 2. Había... Pero no hubo un aprendizaje que saltara el segundo proceso. Yo diría que todo lo positivo del segundo proceso quedó eclipsado por un discurso público de lo negativo, y
poco de lo positivo se rescata, excepto la paridad. Excepto la paridad que se logró rescatar, yo diría que poco. O sea, más bien, también hubo en los intentos de participación, o sea, todo fue mucho más rápido, con menos dinero, más rápido, más acotado, fue como una versión express, porque si la vez primera había 12 meses, la segunda vez 5 meses. Entonces todo era así como rapidito, pero sí se aprende. Por ejemplo, también se hizo un esfuerzo, la Universidad Católica y la Universidad de Chile hicieron un proceso de participación ciudadana, ¿no? Porque también se quedó instalada esta idea que no bastaba con el órgano deliberativo representativo, sino que había que tener mecanismos de consulta, ¿no? Bueno, en el primer proceso no mencionamos que además hubieron iniciativa popular de norma, que había que juntar firmas, y eso fue algo que no se recuperó en el segundo proceso, porque la mayoría de las normas que consiguieron, ya no me acuerdo, 35.000 firmas o cuántas eran, al final no llegaron al texto igual, la convención no las consideró. Entonces, creo que hubo poco aprendizaje, menos interés público. Sí creo que hubo mucho aprendizaje como cambiaron tanto quienes estaban sentados a la mesa. O sea, todas las personas que nunca habían estado sentadas a la mesa en Chile y pudieron por primera vez sentarse a la mesa a discutir sobre el pacto social, quedaron fuera de la mesa la segunda vez, y la segunda mesa fue muy cerrada, de las élites muy tradicionales, en términos de clase, de procedencia, de la ciudad, muy de Santiago, mucho abogado, mucha élite. Entonces, ese segundo proceso creo que tomó una decisión de que todo lo que estaba en el texto primero estaba mal. Y bueno, hay un par de artículos que estuve mirando a propósito de esto, que no todo lo que estaba en el texto primero estaba mal, ¿no? Habían cosas muy interesantes que no solo recogían los 12 meses, las iniciativas populares, los procesos participativos, la discusión con los actores marginados, sino que también, como Chile llevaba a ese momento 10 años de debate constitucional, o sea, yo siempre digo de broma, yo soy politóloga, socióloga, politóloga, pero el otro día decía en el seminario de los 20 años, el proceso de la reforma del 2005, yo siento que a esta altura tengo un diplomado en Derecho Constitucional. Mis colegas abogados me decían, no, ya a esta altura una maestría, porque los cientos de libros, de seminarios, de debates que tuvo Chile respecto del presidencialismo, respecto del rol del Tribunal Constitucional, respecto del Poder Judicial, o sea, el primer proceso también recogió mucho de eso que la sociedad venía discutiendo. Por ejemplo, recogió en gran parte la propuesta del propio Poder Judicial de separar la administración del Poder Judicial de la administración jurisdiccional y crear un órgano que estuviera a cargo de la administración y de los nombramientos, que era algo que la Corte Suprema venía discutiendo hace 10 años y que se tomó, digamos. Algunos temas muy puntuales se mantuvieron en el segundo proceso. Yo creo que lo que primó fue esta idea de borrón y cuenta nueva y empecemos de cero. Creo que si hubiera habido quizás una actitud más, o sea, si hubiera habido más tiempo, más reflexividad, pero estaba muy poco. Y además, como decía antes, o sea, no se puede separar los procesos constituyentes de la política regular. Y uno de los problemas que también la teoría constitucional, y Panamá en eso tiene mejores condiciones de Chile, nosotros tuvimos el calendario electoral, como vino el COVID, entre el estallido y el plebiscito primero, se suponía que originalmente lo que se había diseñado era que inmediatamente después de la elección presidencial se elegía a la constituyente que iba a trabajar el primer año, iba a entregar el texto todo antes que hubiera una nueva elección, para que los partidos estuvieran no en modo electoral. Producto del COVID se atrasó todo y finalmente se eligió al primer órgano constituyente
junto a la elección municipal, y después, en el segundo proceso, había otra elección, la elección legislativa. O sea, los partidos estuvieron en modo campaña, sacándose los ojos. Nunca en estado zen pensaron qué es lo mejor para el país. Entonces es muy difícil pedirle a los partidos que no utilizaran, no sé, que el señor que quería votar desde la ducha, que no el opositor no hiciera campaña con el video del señor votando de la ducha para desprestigiar a ese sector cuando están en campaña. Entonces creo que también eso en los tiempos de los procesos son muy importantes. Pienso que es mejor aislarlo. Primero no pueden ser demasiado cortos. O sea, no puedes escribir un texto constitucional en 3 meses. Yo creo que los 9 meses es un tiempo razonable, como largo. O sea, pero no puedes pasarte, y hay varios ejemplos. Les traje un documento de la trayectoria de mi vida pasada, cuando yo estaba en el PNUD. Hicimos, en el primer gobierno del presidente Bachelet, cuando se lanzó el primer proceso constituyente, la duda principal era cómo se hacía, ¿no? Asamblea constituyente, no asamblea constituyente, se eligen, son los mismos, son los del Congreso, pueden participar los partidos. Bueno, entonces nosotros hicimos una revisión de toda la literatura, imponerlo para los actores políticos es fácil. Mira, así lo han hecho en todo el mundo, ¿no? Y una de las cosas que acá mostramos es que, claro, han habido países que se llevan así como 3 años escribiendo una constitución. Cuando te demoras demasiado, los ciudadanos se desconectan, ya con el mes 6 ya pasamos a otra cosa. O sea, nadie tiene capacidad para seguir un proceso tan largo, se desconecta de la fatiga, el una cansancio. Entonces no puede ser tan largo y tampoco puede ser tan apresurado, y yo creo que en el ideal de los mundos debería ser entre medio de las elecciones. Yo digo, acá hay mejores condiciones porque ustedes no tienen elecciones intermedias. No. Entonces pueden tener un poquito más de tiempo no electoral que les dé pero asociarlo a la elección es entrar en la batalla chica. O sea, tengo una pregunta final antes de pasar la palabra a Manolo. ¿Cuál es tu valoración sobre el proceso constituyente al final? ¿Se acabó? ¿Se cerró? ¿O todavía hay eso que llaman energías utópicas para un nuevo proceso constituyente? Mira, siendo alguien que lleva 20 años de la vida tratando de, o más en realidad, abogando por una nueva constitución en el país, con el dolor de mi corazón y de mi estómago y de todo, debo decir que yo creo que ya no estamos en este momento histórico generacional. No creo que haya ninguna posibilidad que retomemos. Por eso también creo que esto le va a tocar a otras generaciones en otro momento histórico con otras condiciones, quizás volver a esta discusión. Hay que decir que una de las cosas que sí se logró y que ahora, que en su momento se pensaba que era para bien y ahora yo creo que es un tema, es que uno de los enclaves autoritarios, una de las complejidades que tenía el texto constitucional del 80 era que era imposible modificarlo porque pedía un quórum calificado altísimo que nunca se tenía. Y como se cambió el sistema electoral en el 2015 y una de las negociaciones durante el primer proceso, porque la gente que estaba llamando a rechazar el primer texto dijeron, no, es que vamos a tener otro proceso, o nosotros vamos a cambiar las cosas que están malas de la Constitución, entonces rechacemos este texto que está malo y nosotros después hacemos la reforma. Ese era como un poco el argumento para que la gente rechazara el primer texto, entre muchos otros. Entonces, la oposición impulsó un cambio constitucional para bajar el quórum de reforma, que pasó rápidamente. Y entonces ahora es muy fácil cambiarla. Es bastante más fácil cambiar la Constitución. Entonces ese sí es un legado. Yo creo que por un buen tiempo, porque creo que la sociedad perdió la utopía, perdió el apetito, se perdió como la ilusión que a través de un cambio holístico de las reglas del juego tú podías cambiar, generar contratos sociales. Yo sí creo, y en eso quiero decir también respecto a Panamá, si se me permite algo, a pesar de que en general tiendo a no meterme
en procesos internos, yo sí creo que ese es un aprendizaje que es certero. Yo creo que una parte muy importante de la sociedad chilena, de los partidos políticos, de los académicos, pensaron que el modelo de desarrollo y la democracia, que teníamos que esperar a tener una nueva constitución para tener un modelo de desarrollo y una democracia adecuada, y apostamos más al cambio holístico que quizás a otras cosas, ¿no? Quizás lo estoy exagerando, no es tan así, no es blanco y negro, pero creo que si hubiéramos gastado igual capital político en cambiar el sistema de pensiones hace 10 años atrás, o a modificar algunas de las cosas que tienen un efecto más radical en la vida de las personas, en términos de seguridad social, en términos del sistema educativo, en términos del sistema de salud, o sea, si hubiéramos avanzado más, Chile ha avanzado, no es que no haya avanzado, pero si se hubiera avanzado más, yo creo que el malestar que se estaba gatillando en la sociedad chilena hubiera sido menor si lo hubiéramos ido logrando modificar esas cosas. Yo creo que los actores políticos que se negaron siempre a modificar las bases del modelo de desarrollo, no sé si hacen el mea culpa, pero sí creo que es una enseñanza que se tiene que quizás sí le sirve a Panamá, en el sentido de que si tú esperas a que las personas estén ya hastiadas, desconformes con la política, con el Estado, todo se hace más difícil. Es mucho más difícil cambiar las reglas del juego cuando tú estás en ese contexto de deslegitimación profunda. Que creo que es como la buena enseñanza del proceso constituyente colombiano, que sigue siendo nuestro caso luminoso, que tendremos que seguir mostrando. Así es. Sí, porque ahí hubo una clase política que entendió que había que escuchar la voz del pueblo y hacer cambios en el momento que había que hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por esa enorme entrega que nos has hecho hoy sobre qué fue que pasó en Chile, esa cosa compleja del proceso chileno. Vamos a tomar preguntas de la audiencia. Tengo una pregunta muy básica. En el referéndum de la segunda constitución, ¿hubo una oposición organizada o fue simplemente la población que lo votó en contra? ¿Hubo partidos políticos en contra, por ejemplo? Sí. O sea, que no toda la élite estuvo de acuerdo. No, en el segundo proceso, o sea, en ambos casos, en ambos procesos, se volvió a alinear, digamos, como en todas las elecciones en mi país, en la división entre derecha y centro-izquierda, centro-derecha y centro-izquierda. Yo diría que en el primer proceso, una parte de la centro-izquierda histórica, una parte del Partido Demócrata Cristiano, la democracia cristiana se terminó en algún sentido escindiendo en el primer proceso, y una parte del partido decidió apoyar el texto constitucional y una parte se salió y votó con la derecha. Sí. En el segundo proceso, esa misma parte, coalición, las dos coaliciones se mantuvieron. La centroizquierda, que era el gobierno y todos los partidos que apoyan al gobierno, estuvieron por rechazar, y la oposición, todos los partidos de derecha, más este sector que se había escindido de centro, estuvieron por aprobar. Entonces se volvió a dar ese eje, y además en ambos plebiscitos había propaganda oficial. Nosotros tenemos financiamiento público de las elecciones, por lo tanto había recursos públicos para financiar una franja de televisión, para el avisaje. A favor y en contra. Y a favor y en contra, entonces. Pero en el segundo proceso ellos no participaron. Sí, participó. Sí, participó todos los mismos partidos. Pero al final se decantaron por rechazar. Pero sí, ahora hay que decir que como dije en un momento, como dime quién eres y te diré qué es lo que escribiste en el texto, porque en el segundo proceso la centroizquierda sufrió una derrota estrepitosa, la derecha tradicional también, porque ganó un partido que había recién surgido de extrema derecha, que ganó no solo la mayoría relativa, sino que ganó 2/3 de los escaños, lo que significaba que en un país donde tenemos 30 partidos, un partido ganó
más de 2/3 de los 22 escaños. 22 escaños, que tenía la supramayoría necesaria para escribir cualquier cosa en el texto. Y entonces eso hizo, y entonces había toda una discusión de que si iban a usar si habían aprendido del primer proceso, de que no había sido bueno que se llevara el texto a un extremo y por lo tanto tenían que pactar y buscar una fórmula. Y bueno, como decir, como lo de la naturaleza del alacrán, ese partido que logró la supramayoría impuso una visión que según los especialistas era el texto que se redactó en el segundo proceso era más neoliberal y más conservador que la Constitución de Pinochet. Pero ellos entonces después se opusieron también. No. O sea, ellos estaban por aprobar sus textos. Ya. Pero la centroizquierda Pero digamos, se cambiaron los lados. Ya. se cambiaron los lados. O sea, la centroizquierda fue derrotada en el primer proceso, la derecha fue derrotada en el segundo proceso. Polarizado. ¿Ah? Está polarizado la decisión. O sea, un periodo acá y el otro. Sí. Hola, buenas noches. Mi pregunta era, ¿cuál cree usted que fue como la razón por la cual en el primer proceso que se hicieron, la gente como que lo rechazó? Yo creo que es una respuesta súper difícil. Yo creo que lo que está instalado en la sociedad chilena es que era un texto muy radical, muy de izquierda, y que la gente no quería ese texto. Después había un texto de derecha, igual se rechazó, pero bueno. Yo creo que hay dos factores. Primero, que, como decía Jorge, las reglas del proceso constituyente estipularon que durante el proceso constituyente pasamos de voto voluntario a voto obligatorio. Hasta el plebiscito de entrada y la elección de los convencionales teníamos voto voluntario y en Chile estaba votando la mitad del electorado hasta ese momento. Habían habido muchos intentos por volver al voto obligatorio, la derecha se había opuesto siempre. Pero estuvo de acuerdo con aprobar el voto obligatorio para el plebiscito de salida y de ahí en más. O sea, ahora ya tenemos voto obligatorio, pero el plebiscito de salida del proceso constituyente fue la primera vez que tuvimos voto obligatorio de retorno a la democracia y había alrededor de un 40%, por lo menos, del padrón de personas que no había votado nunca en su vida para nada. No eran solo jóvenes de 18 años, sino que era un segmento importante de personas entre 35 y 50, personas menos politizadas, más de sectores populares, más hombres que mujeres, que nunca habían votado por nada y que tenían poca vinculación con el proceso político. Entonces, creo que eso hizo una diferencia. Si hubiera votado solo la gente que venía votando siempre, es muy probable que el texto se hubiera aprobado. Porque la gente que votaba siempre eran personas politizadas, y la correlación de fuerza era mayoritaria. Como entra esta gran masa de electores muy desconectada de los partidos, era un electorado muy impredecible, que tomó sus decisiones muy a última hora por distintas razones. Yo no quiero decir, creo que la desinformación jugó una parte, pero también creo que hubo un malestar de cuando tú tienes una sociedad que tiene una baja estima de la política y todo lo que parece política se considera negativo. El proceso constituyente era muy luminoso y entusiasmante al principio, pero cuando empezó a aparecer un congreso, que se peleaban, que votaban, que habían escándalos de los congresistas, que estaban todo el día que se veía igual, obvio, si es un órgano. Entonces hay un montón de personas, yo creo que se sintieron defraudadas con esto, porque era como, al final era política igual, ¿no? Entonces era política igual, y yo creo que no hubo la posibilidad de legitimar la política en el intercambio. Entonces, un proceso político, y también creo que pesó, sí, creo que algunas de las discusiones, con razón y sin razón,
algunos de los temas que estaban en el texto, como yo decía antes, cuando tú tienes muchos grupos organizados en contra, que es muy similar a lo que pasó en el Alguno plebiscito, le va a pegar. al plebiscito de los acuerdos de paz en Colombia. Entonces tú, en el plebiscito de salida en Chile, no es que tuvieras una razón, pero los grupos cristianos y evangélicos estaban en contra del texto porque aseguraba el derecho al aborto. Los agricultores estaban desconformes con que se hicieran públicas los derechos privados del agua. Las mineras estaban en contra por la forma en que se reguló los temas ambientales para la minería, pusieron mucha plata para las campañas. Los senadores estaban todos enojadísimos porque les habían querido eliminar el Senado, y hasta los partidos de izquierda, los senadores estaban enojados. O sea, después todo un sector en la zona sur del país que estaba muy desconforme con los derechos de los pueblos indígenas. O sea, había muchos grupos que estaban enojados por algo, no necesariamente por todo, pero eran suficientes y y eran más que los otros, digamos, en el sentido que, claro, había mucha gente que le parecía bien, pero no tenían suficiente plata, los medios de comunicación estaban todos en contra, las élites estaban todas en contra. O sea, no habían élites a favor de ese texto. Entonces creo que la suma de negativas, más el cambio de voto voluntario al obligatorio, más esta falta de legitimidad con la política, eran un cóctel que hacía, independientemente de que hubiera quedado no con 200 artículos, sino con 100, o que hubiera sido más moderado, creo que habían suficientes cosas para molestar a sectores de la sociedad que hacían muy difícil que se aprobara. Me podrían haber sacado un poquito de sal, como dice, si no sacan un poquito de sal. Sí, podría haber tenido menos cosas. Hola, buenas tardes. Marcela, qué gusto saludarte. Hola, Miriam. Jorge, gracias por el evento. Me llamó mucho la atención dentro de las muchas cosas que has compartido, muchas gracias. El tema dijiste que se había instalado también la idea de que había sido demasiado pluralista. Sí. El año pasado, bueno, con ayuda de ideas, tuvimos aquí a un actor político chileno que fue parte de la redacción del documento original al inicio, el doctor Larraín. Fue el grupo experto en el segundo proceso. Perdón, el segundo proceso, gracias por la precisión. Y él, a mí, una de las cosas que se me quedaron, porque él no vino a hablar del proceso constitucional, sino del tema de transparencia en las asambleas y rendición de cuentas en las asambleas y los congresos. Pero él usó una frase que a mí se me quedó instalada y siempre pienso en lo que viene, que él mencionó que algo así como un colectivo de intereses egoístas o intereses monopolizantes, cada grupo con un interés que quieren ver reivindicado por encima de todo lo demás, no pueden armar una carta constitucional. Lo estoy parafraseando, no quiero decir que fue exactamente lo que dijo, pero yo me quedo pensando si eso tiene que ver con nuestros sistemas jurídicos. Si sería posible para nosotros o para Chile o para Panamá tener una carta fundamental que solo abordara lo fundamental y que permitiera que la ley desarrollara otros derechos, verlo como una cosa base como un punto de partida, no un punto de llegada, porque me da la impresión a todo lo que has compartido, como que se vio como un punto de llegada y ahí pues no había manera de conciliar. Materia de ley más que constitución. Sí. Vamos ¿Cómo lo a ves? tomar otra pregunta, Carlos. Sí, muchas gracias. Yo nada más iba a preguntar algo muy rápido de la cuestión metodológica, que usted lo mencionó rápidamente, ¿no? Y de esos 9 meses que después se convirtieron en 12, creo que mucha parte de ellos fueron utilizados no para debatir el texto, sino para debatir la metodología de cómo se hacía el texto, ¿no? 3 meses se pasaron. Y de todas maneras lo que se discutió ahí fue un poco engorroso, en el sentido de que las comisiones, estaba pensando que en nuestra historia constitucional, a pesar de que haya sido más pluralista o menos pluralista, más democrático o menos democrático, siempre está la figura esta muy norteamericana de padres constitucionales y
constituyentes que escriben los verdaderos redactores, más allá de los consensos políticos. ¿Hasta qué momento fue demasiado borroso la parte de discusión metodológica, ¿no? Y hasta qué momento eso también fue impactante la manera en cómo se escribió el texto, porque después lo que se armó era un ornitorrinco donde una comisión trabajaba por acá, por una comisión por acá, y siempre se ha dicho que los textos constitucionales, pues en la teoría constitucional, que tienen unos principios transversales, pues una identidad constitucional. O sea, ¿cómo se podía construir un texto de esa manera? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿cómo es? Alfredo. Puedo esperar. No, porque la idea es cerrar, regresar. Ok, vale, mira. Tres temas que creo que están desarrollados. Trataré de ser rápido. Lo primero que empata con lo que dice Olga y lo que tú misma decías en tu exposición, Marcela, y como siempre es un gusto escucharte. Es el tema, digamos, los grupos de interés representados en esa asamblea constituyente, como explicas, es altamente participativa. Yo seguí con gran interés y admiración y luego preocupación y alarma al final ese proceso constituyente. El segundo de tres o el primero de dos, según quieran ver. Están esos grupos que son representados y que deben ser representados de alguna manera en cualquier proceso constituyente, sobre si estamos hablando de constituciones extensas. Y tú decías que no se puede enajenar a la totalidad de la élite. Me parece políticamente absolutamente razonable. Lo que a mí me parece que es el fin del asunto es quién decide, quién se sacrifica, ¿no? Ese me parece que es un tema importante. Un segundo tema, o sea, de hecho entiendo yo que los actores gubernamentales actuales acá tienden a favorecer una constitución principista o minimalista. Yo, como un tema, digamos, de inclinación personal, tiendo a preferir las desarrolladas porque protegen, a mi entender, por lo menos, ese proceso constituyente y sus resultados, ¿no? Y luego pienso un poco en lo que tú decías con preocupación, pero cuya solución no me quedó clara, quizás la diste y no te seguía adecuadamente. Era el tema de cómo todo el mundo seguía día a día diversas interpretaciones de lo que estaba pasando, ¿no? Pero eso históricamente siempre es así. Gilles Lepore acaba de sacar un libro sobre la Constitución Americana, de la historia, en que explica cómo todo el mundo en todas las colonias seguían casi día a día, con gran rezago, por supuesto, lo que estaba pasando. Y se manifestaban en torno a eso, actuaban en torno a eso, publicaban en torno a eso, reaccionaban y se manifestaban políticamente. Y tiendo a pensar que eso se da probablemente en todos los procesos constituyentes en la empresa democrática. Quizás lo que hace una diferencia es lo que tú mencionabas, que es el tema de las redes, y ahí entramos en otro ámbito, que no es solamente el tema de cómo ejercer un control suficiente para que esas redes sigan siendo democráticas, pero no nocivos para la democracia, sino el hecho de que hay actores malignos interesados en generar caos en las democracias realmente existentes, ¿no? A propósito, sí. Oye, bueno, mira, las tres preguntas, Carlos, Olga, ¿no? Yo creo que hay un imaginario y una teoría respecto de cómo se hacen los procesos constituyentes que están congeladas en el pasado de nuestras sociedades y de nuestras democracias, donde la democracia representativa era extremadamente excluyente, restrictiva. Votaban solo los hombres de clase alta y claro, y entonces está esta idea de que esos hombres de clase alta sí tienen, ellos no son un grupo de interés, o sea, los hombres de clase alta no tienen intereses propios, ellos sí tienen una preocupación por el bien común. Son educados. Y son educados. En cambio, yo si soy una mujer indígena, soy un grupo de interés, ¿no? O sea, si soy una mujer indígena, entonces no tengo capacidad de pensar en el bien común. Y perdonen que lo diga así como caricatura, pero yo creo que al final del día, mucha de la crítica respecto de que tiene que ver con que pensar redactar un texto constitucional en las sociedades complejas, diversas, actuales, donde las mujeres no pensamos que los hombres nos representan, que pueden haber 10 señores hombres ahí, que eso es suficientemente representativo porque saben mucho de constitución, es como que pena con ustedes, pero fíjate que no.
O sea, hoy día en la sociedad ya eso no se Tiene puede. circulación. No se puede, ¿no? Entonces creo que hay una añoranza, así como esta idea de que, es que antes nos poníamos de acuerdo, claro. Y una colega que me encanta citarla, estuvimos no hace mucho en un proyecto de televisión, en una entrevista con Claudia Hayes, que es una politóloga que ha escrito mucho sobre esto, y lo dice así como espontáneamente, dice, toda esta añoranza, dice, no era amistad cívica, era exclusión. Entonces, yo, o sea, y bueno, con a Hernán Larraín lo conozco bien, él fue antes, estamos en las antípodas del espectro político chileno, y creo que en eso tenemos una diferencia muy profunda, ¿no? Porque yo sí creo que la democracia no es solo representación sustantiva, sino que también descriptiva. O sea, también importa quiénes somos. Y en sociedades como la nuestra, donde tenemos población afrodescendiente, indígena, no es cierto que no importe que no estén sentados a la mesa y que además no puedes representar, otros no pueden representar, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos y tú lo decías, que como que toda la literatura constitucional es como que está en otro momento, ¿no? Es como que no está pensada teóricamente para ver cómo redactamos un texto en estas sociedades, en estas democracias. Con estas tecnologías, ¿no? Entonces creo que ahí necesitamos pensar creativamente, teóricamente, cómo se hace. Y claro, qué pena que nuestro proceso, que era también un intento, a pesar de todo, era un intento de buscar un equilibrio entre democracia representativa, sustantiva y deliberativa y participativa, que creo que tiene muchas cosas positivas, como tú dices, si tú hicieras, claro, como que todo es todo contrafactual, si tú hicieras ese mismo ejercicio en Uruguay, por ejemplo, donde la gente no desconfía del Estado ni de los partidos, de repente los constituyentes podrían decir ya que la Asamblea, que el Congreso defina las reglas y el protocolo y nosotros tomamos las reglas que ellos nos definan y las seguimos, porque tú partes desde la confianza, ¿no? Pero si tienes la peor opinión de los partidos no te representan y quieres crear nuevos partidos, es como lo que tú planteabas. ¿Quién define las reglas? O sea, yo creo que no hay una solución única de ese problema. Sí creo que hay que buscar soluciones que sean adecuadas para el contexto histórico, para la tradición jurídica del país y para la configuración política, ¿no? Y en eso creo que sí vale la pena buscar cuáles soluciones pueden ser las soluciones adecuadas. Creo que sí hay que decir, mira, ¿sabes qué? Menos reglas, menos reglamentos, menos metodología. Igual tienes que tener alguna metodología y reglas para decir cómo se aprueban las cosas, digamos, pero con menos, es que acá no gana todo igual, no, era infinito. Entonces sí creo. Yo no creo que, entonces en ese sentido yo tengo una profunda discrepancia de que un proceso democrático como ese haya sido demasiado pluralista. O sea, yo creo que no creo que fuera el pluralismo el que hizo fracasar el proceso, yo creo que fue la deslegitimación del sistema político el que hizo que, por una parte, los partidos quedaran fuera del proceso porque estaban tan deslegitimados que nadie votó por los partidos. Y ese no es culpa del movimiento social ni los movimientos indígenas. O sea, ¿por qué la gente fue a votar por el movimiento de los movimientos sociales y no votó por los partidos? No es culpa de los votos que vienen recién llegando, porque tú dilapidaste toda tu legitimidad. Yo ahora lo que sí podría decir es que, ¿saben? Si me preguntan, yo no recomendaría dejar que hubiera listas de internet. Creo que después del proceso diría, nos podríamos ahorrar esa, pero permitiendo que los independientes puedan estar, porque si tú quieres en un sistema que están deslegitimados los partidos y los movimientos, ¿sabes? El problema es que esto es el huevo de la gallina. Yo creo que si los partidos están afuera y se sienten excluidos, te van a boicotear el proceso. Entonces tú necesitas tener a los partidos adentro. No puedes tener a los partidos afuera.
movimientos también te pueden... Pero los movimientos también, entonces hay que buscar arreglos electorales que permitan un equilibrio, pero que no terminen los incentivos de tal modo que los partidos queden todos. Y además, en nuestro caso, no solo quedaron los partidos muy afuera, sino que la derecha quedó muy afuera. Como la derecha estaba afuera, entonces boicoteó el proceso. Bueno, no boicoteó, no voy a decir boicoteó, sino que no tenía los mismos incentivos para apoyar el proceso porque no tenía la representación que sentía que le tocaba y la que había tenido históricamente. Entonces creo que eso sí. Y sobre Alfredo respecto de... Yo sí creo que el segundo proceso fue un proceso que tenía menos atención. O sea, tú me preguntas, yo incluso, o sea, me preguntan, oye, ¿qué está discutiendo el Consejo? No tenía idea. Era como que como que llevábamos tanto tiempo en el tema que como que las personas como que terminaban de desconectar. ¿Cómo se resuelve? Hay una discusión respecto a la transparencia y el tema que a propósito de la teoría, yo creo que también, por ejemplo, muchos especialistas constitucionales criticaron mucho a la Convención chilena por el tema de la transparencia y el famoso streaming, ¿no? De que todo se transmite. Sí. Y yo creo que nuevamente era una crítica que no entendía el momento porque el Estado de Chile en ese momento había aprobado una ley de acceso a la información, las deliberaciones de la Corte Suprema y del Congreso se transmitían vía streaming, el Congreso le instaló las cámaras y todos los procesos, todos los aparatos para transmitir todo vía streaming porque era como, o sea, era como el deste no para un tema constituyente, era el deste del Estado, era como la sociedad chilena había llegado a una discusión sobre acceso a la información que se sentaba como base que las discusiones del Congreso, por ejemplo, o del Tribunal Constitucional, tú las puedes ver en streaming, y cómo iban a estar discutiendo el texto constitucional y no lo iban a poder ver. O sea, tenía que ser así. O sea, no, de verdad era como que no era, ni siquiera fue tema. O sea, no era tema porque... Perdona, la crítica era... La crítica de muchos constitucionalistas es decir, mira, es que si estás todo transmitiendo, no puedes conversar, no puedes deliberar, porque en realidad las decisiones, cuando ya vuelvo a mi ejemplo, ya estoy poniendo a pensar, cuando eran los 10 señores, pues todas iban a un restaurante, se tomaban la botellita de whisky, se ponían de acuerdo, no tenían una cámara, no tenían que, nadie los estaba, entonces el de la izquierda con la derecha se ponían de acuerdo y claro, era más fácil ponerse de acuerdo, si estaban todos casados con todos vivían en el mismo barrio, todos se conocen, o sea, es cierto que eso es mucho más fácil. Pero hoy día en las democracias modernas eso como que no es realista pensar que tú puedes hacer una discusión cuando todas las otras cosas que son de menos importancia, o sea, el Consejo del Gobierno Municipal, la reunión regular de todas las semanas la transmiten vía streaming en mi país, ¿entiendes? Que estarán 10 personas conectadas, no sé, pero si tú quieres saber qué discutió tu alcalde con tu consejo, tú vas y miras en YouTube la sesión. Entonces, era totalmente irrealista pensar que la Constitución no se iba a discutir así. Entonces creo que, bueno, en eso creo que tiene mucho, esta es una gran oportunidad de poder innovar teóricamente, diciendo, y de verdad que creo que hay muchos pasos para acá en términos de la discusión metodológica, porque de verdad sí creo, y eso porque claro, que yo soy abogada, entonces creo que esto siempre lo he pensado y sigo pensándolo, y creo que estos procesos me lo ratifican, que el proceso es tan importante como el fondo. Así es. Muy de acuerdo. O sea, porque es cierto, miren, nosotros nos podríamos poner de acuerdo, irnos para allá, estar todos los días redactando un texto constitucional con todo lo que hemos leído, capaz que nos quedaría bastante bueno. Pero para que la sociedad panameña sintiera que eso es legítimo, que la representa, seguramente no consideraría. Entonces, la forma en que se hace es tan importante para concitar legitimidad como lo que escribes. No es, o sea, porque mucha gente puede escribir un texto súper bueno y seguramente mientras menos, mejor va a quedar, porque menos discusiones, más fácil ponerse de acuerdo. Mira, ya
yo te pongo tus derechos de agua y tú me aceptas el aborto, o yo decido sacar el aborto y tú me pones, no sé, la administración de la justicia, o sea, puede ser más fácil. El problema es cómo haces eso citando la aprobación de los actores políticos tradicionales y de la sociedad misma. O sea, tienes que lograr una forma, nunca va a estar todo el mundo de acuerdo, obvio, pero necesitas que más gente esté de acuerdo que gente en contra. Ese es el punto de equilibrio. Marcela, muchísimas gracias. Este es un proceso de aprendizaje, nos has entregado muchas reflexiones, muchas ideas muy valiosas para tu consuelo. Los abogados tienen mucho que aprender de todo esto también, Sí. No es que se lo saben todo, y yo diría que el CIEPS, junto con el instituto, vamos a seguir aportando a esta materia que es relevante para la ciudadanía panameña y para sus procesos democráticos. Muchas gracias a todos.